Y seguimos con las noticias del país. Gracias por seguir con nosotros. Las oficinas del Registro Nacional de las Personas sufrían escasez en el papel para emitir certificaciones de nacimiento, afectando principalmente a la sede central. Algunos de la ciudad capital, de algunos municipios de Guatemala, donde existe mayor demanda de esta documentación y por ahora se ha priorizado a los menores de edad, viajeros y también aquellos que necesitan algún otro tipo de certificación de acuerdo a la información. El problema se iniciaba con la empresa proveedora Taller Nacional de Grabados en Acero, que carece de suministros para la entrega. Indicaban al RENAP que se van a restablecer, por supuesto, todos los momentos importantes en la entrega que se refiere a que se cuente con el material necesario en el transcurso de las próximas 48 horas. En otros temas, el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, viajó a Ginebra para rendir su informe de situación de los derechos laborales. El funcionario hizo un llamado al Congreso para modificar el Código Laboral y adoptarlo a las exigencias de las organizaciones internacionales del trabajo y de la Comisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Encuentra la necesidad de adoptar esta legislación en el plazo más corto posible, porque por supuesto Guatemala es un país que es evaluado internacionalmente y tanto en el tema del DRCAFTA como en OIT, en las siguientes semanas estamos siendo objeto de una evaluación si estamos avanzando y cumpliendo con nuestros compromisos. Más noticias a esta hora de la mañana. El Consejo del Pueblo Maya del Occidente acudía a una vista pública en la Corte de Constitucionalidad para pedir que se hagan valer las consultas comunitarias de la entrega de las famosas licencias mineras. Esto es por el riesgo que se corre si se otorgara una prórroga a la licencia de San José III solicitada en el 2012. El Consejo del Pueblo Maya del Occidente pide que se haga valer las consultas comunitarias como lo dictan los convenios internacionales que Guatemala es parte. El Estado de Guatemala ha ratificado instrumentos internacionales de protección de derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas, principalmente el Convenio 169 de la OIT y más recientemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Pide que el Estado de Guatemala, a través del funcionario público al frente de la Dirección de Asuntos Mineros, tome en cuenta el ordenamiento jurídico en su conjunto. Mientras el director de Asuntos Mineros del Ministerio de Energía y Minas asegura que se rige a la ley de minería. Además, reconoce que las consultas comunitarias son un derecho para los pueblos originarios, pero no es vinculante en el otorgamiento de las licencias de exploración. Resulta que encuentra licencias de exploración minera y eso quiere decir de que nosotros no hayamos sido consultados, están negando nuestra existencia como pueblo mayamam. Y el Tribunal B de mayor riesgo condenó a 13 y 14 años de prisión a 8 personas por portación ilegal de arma y encubrimiento propio. Todo empezó en vísperas de Navidad en el 2012, cuando el grupo realizaba disparos al aire. Rómulo Sánchez, alias El Flash, fue condenado a 14 años. El tribunal le dio un año más por haber tramitado documento falso de identificación que utilizaba porque era buscado por la Interpol, señalado de cometer 5 asesinatos en El Salvador, su país de origen. Son autores responsables de la comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado. Los otros 7 fueron condenados a 13 años, 3 son nicaragüenses, 2 guatemaltecas y otro salvadoreño. La condena pudo ser mayor, pero el tribunal los absolvió por el delito de asociaciones ilícitas, porque el Ministerio Público no presentó en el momento procesal oportuno las pruebas que señalaban al grupo como integrantes de la clica Teclas Locos Salvatrucha de El Salvador, que operaba en Chimaltenango, grupo delictivo dedicado al sicariato y a la tenencia ilegal de armas de uso exclusivo del ejército. El Ministerio Público comprobó que los condenados realizaron disparos al aire el 24 de diciembre de 2012, creando temor en las personas que habitan en Santa Ana, Chimaltenango. Un día después de los hechos se les incautó un fusil y una pistola. Una información importante, hemos recorrido algunos puntos relevantes de la noticia y como todas las semanas nos acompaña la gente de la Cámara de la Industria para fijar su posición en relación a diversos temas que tienen que ver con la realidad del país. Y profundizar exactamente en los mismos para que toda la población realmente entienda lo que está sucediendo. Javier, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. Muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Tema de las hidroeléctricas, un tema complejo pero fundamental para la realidad económica de Guatemala. Precisamente, y aprovecho a hacer un pequeño corte diciendo que felicidades a Guatevisión en su aniversario el día de hoy, si no tengo mala fecha. Pero... 11 años, muy bien, exacto, qué buena memoria.
memoria, está muy bien. Ahí también, arrancaba Noticiero Guatevisión, hace exactamente, 11 años. hace 11 años. Así es que para nosotros es un gusto compartirlo y compartir también con la población este tema de las hidroeléctricas, sobre todo en la víspera del Día del Agua. Creemos que es muy importante partir tal vez de un principio. La población o los países que tienen acceso a la electricidad, en la mayoría de las veces, cuando la mayor cantidad de gente tiene acceso a la electricidad, hay países donde se superan las pobrezas. En este caso, si mayor cantidad de guatemaltecos tuvieran acceso a la electricidad, habría menos pobreza. Y por otro lado, los países que son capaces de producir más energía eléctrica de la que consumen, son países que tienen oportunidad de exportar su propia energía eléctrica, como sucede en muchos países desarrollados. Y este es el caso de Guatemala. Guatemala tiene una capacidad de generar mucho más energía de la que consume. Y en el caso particular del agua, las hidroeléctricas, que es un tema, como bien se mencionaba, un poco controversial, precisamente porque ha habido una mala información o una desinformación. La energía que se genera a través de agua, es decir, las hidroeléctricas, es lo que se llama energía limpia. Energía que realmente hace que sea aprovechar los recursos renovables, en donde es un recurso que tiene el país, que puede utilizarlo, que no se contamina y que no genera no perjudica en ninguna manera a las poblaciones. Eso es algo que nosotros como país debemos de aprovechar y que aparte de todo es importante entender y hacer ver que también lleva oportunidades de empleo y oportunidades de generación de desarrollo, sobre todo en las áreas rurales del país, donde hay más necesidades de generar no solo acceso a la energía eléctrica, sino que también acceso a tener más oportunidades de empleo y de desarrollo. Por otro lado, proyectos de generación de energía a través del agua, como las hidroeléctricas, son proyectos que ya está comprobado que pueden hacer que inclusive haya no solo más acceso, sino acceso a una energía eléctrica más barata. Así es que a la población en general los invitamos a que si tienen algún tipo de dudas o inquietudes acerca de la generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas, se acerquen a instituciones como la Cámara de Industria o a expertos del tema y no se dejen engañar y no se dejen tampoco malinformar acerca de que la generación de energía eléctrica a través de hidroeléctricas es dañina para el país o para las poblaciones. No es así, al contrario, genera oportunidades de empleo, genera oportunidades de desarrollo, genera oportunidades de tener acceso a la energía eléctrica y en el caso de Guatemala no solo a consumir la energía que generamos, sino también a exportar esa energía eléctrica y por lo tanto oportunidades de desarrollo y de ser un país mucho más competitivo en términos de generación de energía eléctrica. Y también, mientras más tengamos energía eléctrica todos los guatemaltecos, más vamos a tener acceso a poder tener acceso a ver programas como este que vemos hoy, Viva la Mañana, o como tener acceso a Guatevisión. De eso se trata, ¿no? Justamente un tema, como decíamos, que resulta vital y siempre es bueno ponerlo sobre la mesa y actualizar sobre cómo estamos al respecto, ¿no? Exactamente, y ese es el objetivo cabalmente, hablar y romper un poco los paradigmas y los mitos y realidades acerca de temas como la energía eléctrica, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales como una oportunidad de desarrollo y generación de empleo y, por qué no decirlo, también darle acceso a la población a la energía eléctrica. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos esta mañana. A ustedes, que muchas tengas gracias. Muy buen día. Igualmente. Tema que ponemos todas las semanas, por supuesto, la Cámara de la Industria acompañándonos en nuestro programa, pero hay que seguir con el recorrido informativo. Ya en instantes también ponemos en contexto las noticias, pero nos vamos al mundo. Tenemos que ver lo que sucede en diferentes portales de internet. Vamos contigo, María René, en tiempo real. Claro que sí, seguimos repasando lo que está ocurriendo y tenemos información de última hora sobre el caso, el juicio de Óscar Pistorius, este atleta paralímpico que está acusado de matar a su novia. Recordemos, hace un año precisamente se daba esta noticia donde se decía que le había disparado a su novia, él ahora argumentando durante su juicio que fue por equivocación, la confundió con un ladrón. Es lo que ha dicho Óscar Pistorius, pero esta mañana se ha dado a conocer por parte de los abogados de este atleta que se está viendo obligado a vender su vivienda para poder pagar el costo de su defensa, para poder pagar a los abogados. Ahora ya se tiene en mente que este juicio va a durar más de lo que se esperaba, van a ser largas semanas, varios meses de este juicio y Óscar Pistorius entonces está siendo obligado, forzado a vender su vivienda para poder pagar el costo de sus abogados, el costo de su defensa. Con esta información nosotros seguimos conociendo qué más ocurre en el mundo. Vamos con Alejo.
La Organización de Naciones Unidas advirtió de una escalada peligrosa de las tensiones en Crimea que amenaza con tener implicaciones para la paz y la seguridad de la comunidad internacional. El subsecretario general se refirió en concreto a los últimos informes que hablan del asalto a 2 bases militares ucranianas tomadas por tropas rusas y civiles. El secretario general de la OTAN, el danés Anders Fogh Rasmussen, afirmó que esa alianza está preocupada con la posibilidad de que Rusia extienda su intervención más allá de Crimea hacia el este de Ucrania. El jefe de la OTAN dijo que los movimientos rusos en Crimea constituían una agresión militar y avanzó la hipótesis de que se trata de una estrategia más amplia. La investigación del avión de Malaysian Airlines, desaparecido con 239 personas a bordo el 8 de marzo pasado, trabaja en el simulador de vuelo creado por el piloto en su propia casa y en recuperar los datos borrados. Fuentes próximas a la investigación indicaron que el programa tiene simulaciones de aterrizajes en Maldivas, Sri Lanka, el sur de India y en la base militar estadounidense de Diego García, datos que fueron no confirmados o desmentidos en una rueda de prensa. 7:43, Noticias del Mundo, aquí en BLM, hay más para usted. Y vamos a continuar a esta hora de la mañana, ¿qué les parece? Dando una vuelta de página y hablando de las actividades deportivas más relevantes. Así es, en nuestro bloque El Deporte Internacional vamos a destacar lo que pasaba con el Manchester y el Borussia, que se convertían en los últimos 2 clasificados para los cuartos de final en la Champions League, pero después de hablar de la Champions también hay mucho más, porque en contexto María René tiene un tema interesante. Pero antes, lo prometido, el deporte. Manchester United y el Borussia Dortmund se convirtieron en los últimos 2 equipos clasificados para la ronda de cuartos de final de la Champions League, luego de eliminar al Olympiacos y el Zenit respectivamente. El Manchester llegó a este partido frente al Olympiacos con la necesidad de ganar con 3 goles de diferencia, y Robin van Persie por la vía del penal abrió la cuenta al minuto 25, antes del final del primer tiempo. Otra vez van Persie con un remate en el área para anotar el 2-0 y así empatar en el global. Y al 52, nuevamente van Persie, ahora con un golazo, le dio la vuelta al resultado y con un global de 3-2 el Manchester United está en cuartos de final. En la otra llave, el actual subcampeón del torneo, el Borussia Dortmund, se enfrentó el Zenit de San Petersburgo con la ventaja de haber ganado en la ida 4-2, pero un golazo de Hulk al minuto 16 acortó en el global, pero luego al 38 Sebastián Kerl con el 1-1 y al minuto 73 Salomón Roncón le puso más dramatismo a la serie, pero ya no hubo más tiempo y el Borussia con un agregado de 5-4 también está en la siguiente fase de la competencia europea. El sorteo de la ronda de cuartos de final se realizará este viernes. Están clasificados 3 equipos españoles, 2 alemanes, 2 ingleses y un francés. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético por España, el Bayern Múnich, el Borussia por Alemania, por Inglaterra el Chelsea, el Manchester United y el Paris Saint-Germain por Francia. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Después de repasar la actividad deportiva, cuando faltan 15 minutos para las 8 de la mañana, tenemos más información. Como es habitual, nos tomamos un paréntesis en las noticias para poner temas importantes sobre la mesa. Y lo ponemos, como siempre, en contexto. Gracias, Ricardo. Sí, esta mañana habíamos anunciado que vamos a tocar el tema del agua, porque mañana se está celebrando el Día Internacional del Agua, un tema que preocupa a naciones a nivel internacional, preocupa a las Naciones Unidas, que está pidiendo a los gobiernos, a las naciones encontrar soluciones para poder llevar agua limpia, agua potable, que las personas en países, especialmente aquellos países en vías de desarrollo, tengan acceso al agua. Para hablar de este tema, nosotros estamos invitando aquí a quienes nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos al doctor Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, María José, buenos días. Y también tenemos a Gabriel Valle, coordinador del capítulo metropolitano de Fundaeco. Muchísimas gracias por estar también aquí con nosotros. Buenos días, María José. Bueno, María René, empecemos hablando entonces acerca de la problemática del agua. Empecemos a nivel global, si pudiéramos tocar este tema. Y empezamos contigo, si quieres, hablando de la problemática del agua a nivel global, para después entonces asentarnos ya aquí en Guatemala. ¿Cómo estamos en capacidad en el tema de agua en el mundo? En el mundo. Bueno, las dimensiones de distribución del agua, el país bien podría llamarse el planeta agua, ¿no? Porque es donde el recurso que más tenemos. Lamentablemente es un recurso que no, como es gratuito,